bienvenidos todos a mi canal Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que si te gusta mi contenido y aún no me sigues, te invito a hacerlo y recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video por acá. Les recuerdo también que ya tenemos disponible el unirse al canal. Tenemos los 3 niveles: nivel de principiante, nivel de avanzado y el primer nivel es el de lealtad. El nivel de lealtad es más que todo para los que quieren colaborar con el canal, que tiene un costo de $1.99 y tienes el beneficio de poder ver los videos primero que todos, que los demás. Igual el nivel de principiante y avanzado pueden ver los videos públicos primero que los demás, primeros que todo mundo. Entonces el nivel de principiante tiene un costo de 5.47, creo, siempre no me queda muy claro, todavía es 5 y algo el costo del nivel de principiante, y el de avanzado cuesta $9.99, donde vas a poder tener acceso a técnicas más avanzadas. Si ya tienes manejo de lo que es el alambrismo, pues te recomiendo el nivel de avanzado para que puedas seguir aprendiendo más con técnicas y diseños más complejos, y yo les enseño por acá de la forma más fácil de cómo realizarlo. Y si no sabes nada, pues te recomiendo el nivel de principiante para que paso a paso vayas aprendiendo desde cómo tomar una pinza, cuál es la técnica para manipularlas y todo eso. Entonces, bueno, mis amores, vamos a empezar. Yo les traigo aquí el día de hoy unas pulseritas, unas ideas de pulsera, de cómo realizarlas. Y bueno, espero que les guste mucho, y saben que cualquier consulta me pueden escribir a mi WhatsApp. El link está en la biografía de aquí del canal. Entonces vamos a hacer 2 tipos de pulseritas muy lindas y creativas. Y bueno, aquí yo tengo cuerito, 2 tramitos de 15 centímetros de cuerito. Pueden utilizar también cordón encerado. Pueden utilizar el cordón que le llaman de serpiente, el que ustedes quieran. Este tiene un grosor de 4 milímetros aproximadamente. Entonces pueden trabajarlo también con el grosor que ustedes deseen. Ese es opcional, ¿verdad? Entonces ya les di mis medidas, los materiales a utilizar y todo lo que usamos está en la cajita de descripción del video. Entonces yo por acá les dejo el link de donde compro mis alambres con chapa de oro para los nuevos que se están integrando al canal. Gracias de verdad a todos los miembros que están en el nivel de lealtad, que están colaborando con el canal. Les agradezco mucho, de verdad que sí. Gracias por todo su apoyo. Y bueno, y sean bienvenidos todos los nuevos seguidores. Ok, mis amores. Aquí, bueno, ya les di esa breve explicación. Breve, larga, ¿verdad? Trabajando siempre desde el rollo, que yo les recomiendo siempre. Vamos a tomar nuestro alambre número 18. Lo vamos a alisar y vamos a hacer aquí el capuchón de cierre, o sea, el final o lo que es los cierres de las pulseras. Entonces aquí vamos a hacer el capuchón, que a mí siempre me gusta realizarlo así manualmente. Podríamos hacerlo también primeramente el capuchón y luego usar pegamento, pero la verdad es que yo prefiero trabajarlo así. Así que un día pues les explicaré cómo hacer los capuchones primero, de esos que luego se pegan a lo que es la base. Entonces vamos a trabajar así. Hoy vamos a aprender a hacer estos capuchones desde la base de la pulsera sin necesidad de pegamento. Entonces aquí solamente hay que ejercer mucha fuerza, bastante fuerza, ¿verdad? Y lo que es
el estiramiento bastante firme para que esto quede bien sujetado. Siempre dejamos un pie de amigo, entonces que esto quede bien sujetado a nuestra base. Esto no se le va a salir por nada del mundo, porque esto tiene que quedar bien. Vamos ejerciendo esa fuerza, entonces esto va quedando bien sujetado. Entonces vamos estirando y vamos girando. Entonces aquí, miren, la estoy haciendo la prueba de jalar el capuchón y no pasa nada. Entonces él está bien seguro. Entonces aquí yo voy a realizar 6 vueltas, 2, 4, 6. Y voy a terminar acá. Estiro mi alambre, aliso y voy a cortar. Corto aquí el excedente que tengo aquí y voy a utilizar mi pinza, que es con la que corto los hilos de tela y cosas así. Entonces vamos a cortar un poquito más. Entonces aquí voy a cortar como a 5 centímetros más o menos para realizar las argollas de cierre. Entonces aquí en la posición 3 me voy a ubicar sin tener ningún excedente, así de esta manera, vean. Acá y empezamos. Siempre que mi punta del alambre salga hacia afuera hasta llegar aquí. Asimismo quedo con 3 argollas. Miren. Y corto el excedente que me quedó, el chinguín de excedente, y vuelvo a entrar si necesito perfeccionar mis argollas y listo. Vean cómo quedamos. Así de bonito queda nuestro capuchón de cierre. Y lo mismo vamos a realizar, el mismo movimiento vamos a hacer en la otra. ¿Ok? Entonces miren, aquí yo halo, estoy halando bien fuerte. Miren cómo se ve la fuerza. Aquí yo no estoy apretando, yo estoy halando, ¿ves? De un lado para el otro. Y esto está en el mismo lugar. Así que está bien fuerte. Entonces, si ustedes quieren, le pueden poner pegamento aquí en lo que está, donde está un poquito de separación. Aquí lo pueden mover un poco, le ponen pegamento y ya vuelven a ubicar el cierre. Eso es opcional. Entonces, lo mismo hacemos en el otro extremo. Ya vuelvo. Entonces, no les voy a explicar eso acá porque ya lo hicimos. Ok, mis amores, aquí le puse de una vez los capuchones. Aquí voy a bajar esta que quedó muy arriba. Entonces aquí a esta ya le puse de una vez sus capuchones. Aquí le puse nada más uno porque primeramente necesito tener uno abierto. Entonces, dependiendo del diseño que vamos a hacer, así vamos a ir realizando los cierres. Entonces aquí vamos a hacer una pulserita bastante creativa. Vamos a meter primeramente, bueno, este lo vamos a dejar para acá y esta va a ir aquí así. Aquí estoy diseñando lo que voy a hacer primeramente. Entonces primero va a ir esta, luego va a ir aquí, esta va a ir acá y esta crucecita la vamos a poner colgadita por acá. Listo. Entonces
Vamos a medir 5 centímetros, que es donde no vamos a hacer nada. Los primeros 5 centímetros, como esto mide 15 centímetros, de aquí a acá son 5. Entonces, a partir de aquí es que vamos a empezar a colocar a nuestros adornos. Entonces, aquí. Y también, a ver. Ok, primero vamos a colocar esta antes de empezar el trabajo del tejido. Y vamos a colocar primero el orden que habíamos predestinado para el diseño. Y bueno, esta no la vamos a meter porque va a ir dentro dentro del cuerito. Ok, ya me voy a volver a medir. Aquí y acá no se incluyen los cierres. Y aquí empiezo a hacer mi tejido. Este es alambre número 22, estoy fijándolo a la base de la pulsera, que es el cuerito que yo escogí. Ustedes no sé qué escogieron. Entonces yo voy a empezar, mi capuchón está, el terminal está aquí, entonces yo voy a empezar a adornar por la parte del frente del capuchón, donde no se ve el terminal. Ok, entonces aquí corro voy a dar una vuelta más y aquí ubico vamos a ver, lo ubico así de frente. Siempre organizamos este tipo de diseño, organizamos bien nuestra base. Ahora coloco el corazoncito. Vamos a medir, aquí son 5 centímetros que necesito adornar. ¿Cuánto me va a medir esto? Entonces tengo que darle más espacio de nudo. Voy a enrollar el alambre, serían 3 a 4 vueltas, 3 vueltas exactamente, para que me dé el espacio de 5 centímetros y pueda, aquí son 3, 4, vamos a darle 4 de espacio y aquí ubico nuevamente, siempre organizando. No vamos a apretar mucho el alambre para que si estás trabajando con cuerito encerado es más suave, entonces no se te apachurre. Vamos a dar la vuelta suavecito, así sin ejercer ninguna presión, solamente colocando el alambre. Aquí colocamos la letra. Ok, ahora ubicamos la letra que elegimos poner y vamos a colocarla bien. Yo les estoy dando la idea de qué hacer. Estos son unas ideas bastante prácticas, como cuando nuestros clientes quieren hacer algunos regalitos. Entonces,
aquí yo voy a meter la cruz, la crucecita. Voy a colocar la cruz y paso por acá. Vamos a buscar la manera de pasar por acá. ¿Cómo pasamos por acá? Así, ¿ve? Vamos a como a pasar detrás de la cruz. Colocamos el corazón. Así, de esta manera, miramos bien cómo va a quedar la crucecita, si va a quedar libre. O bien, como aquí ya terminamos, vamos a cortar el alambre para pasar el alambre sobre dentro de la argollita de la cruz, porque todo eso tenemos que irnos fijando cada vez que vamos a realizar un diseño. Aquí voy a cortar como a 10 centímetros. Ok, saco y voy a sacar la cruz y voy a meterla por acá primero y por acá, por los dos lugares, por el alambre y por el cuerito. Ok, entonces estiramos, alisamos y ahora vamos a colocar, damos una vueltecita, una vuelta. La crucecita nos la llevamos para acá para que no nos estorbe. Ahí. Ya nos quedó bien ubicada. Ahora me ubico nuevamente para colocar el corazón. Entonces hay diseños que sí son sencillos, pero también tienen que tener mucho cuidado en la elaboración. A la hora de elaborarlo. Entonces yo puse acá, como miraron, así va mi decoración. Un corazón para acá y el otro del otro lado. Y aquí vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar. Uniendo así ya el terminal con la misma cantidad. Y aquí vemos, vamos a terminar de dar estas vueltas aquí y nos tiene que quedar parejo con el otro lado. Aquí voy a cortar aquí. Voy a cortar de este lado por la parte de abajo. Aquí 2, 4. Entonces aquí ya corto aquí. Listo. Y vamos a alisar que esto nos quede bien. Las puntitas donde terminamos ya el alambre nos quede bien colocadito. Listo. Entonces ya aquí, vean, vamos a colocar el otro capuchón y ya tenemos nuestra linda pulserita. Miren qué belleza. Un adelantito de cómo vamos. Vamos a poner el capuchón. A ver, el alambre 18. Y vamos a hacer lo mismo mis amores.
Lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer acá. Entonces vean, así quedamos con esta pulserita linda. Vean. Entonces él, como es un cuerito duro, entonces le vamos a dar la forma ya cuando la vayamos usando. Vamos a darle la forma desde ya aquí porque está como renuente. Entonces aquí le vamos a colocar, vean los terminales, las partes del frente y este es atrás. Entonces todos nuestros terminales tienen que quedar por la parte de atrás, Entonces podemos colocarle un cierre de estos con unas argollitas que ya les he explicado cómo realizarlas, pero la vamos a realizar aquí rapidito. Así, siempre por la parte de afuera sale mi punta del alambre. Y aquí estoy realizando las argollas de mis pulseras. Ahora aquí vamos a hacer este corte. No podemos cortarlas todas de una vez. Porque ¿qué pasa? Nos van a salir unas argollas deformadas. Entonces cortamos aquí, limpiamos, giramos la pinza y cortamos con el cuidado de no cortar la siguiente argolla. Ok. Y listo. Listo, cortamos ya todas nuestras argollas y ahora lo que vamos a hacer es a colocarlas para colocar nuestro cierre. Yo siempre trabajo bien con mis dos pinzas planas, pero bueno, tengo estas pinzas a la mano. Siempre me gusta cerrar argollas con las dos pinzas planas. Entonces aquí sí, con las dos pinzas planas cuadradas me gusta cerrar y abrir argollas. Me funciona mejor a mí, no sé a ustedes. Uno trabaja con lo que mejor le funciona. Uno les da una orientación, pero ustedes en realidad cuando ya están en el momento de la elaboración, ustedes mismas se van adaptando, van tomando su propio criterio a la hora de trabajar el alambrismo. Entonces, esto gracias a Dios que no tiene ninguna regla. En el alambrismo no hay reglas como tal de que esto lo tenés que hacer siempre así o hacerlo así. No hay reglas. Ok, entonces aquí vean, miren qué belleza. ¡Qué belleza! Entonces, así, esta es una idea de cómo hacer unas pulseritas creativas. Ya le colocamos las argollas, ustedes les pueden colocar una extensión de cadena. Y bueno, miren qué belleza, mis amores. Miren qué belleza.
Ay, qué belleza. Entonces, ahora con esta, ¿qué sigue con esta? Bueno, con esta vamos a hacer lo siguiente. Entonces, previamente yo ya aquí coloqué unas piedras. Aquí dejé esta porque nada más aquí eran 5 centímetros. Entonces ya aquí pues esta me iba a medir más. Entonces mejor no le pusimos al final que le íbamos a poner una de esta y una de esta, ¿se acuerdan? Entonces, pero no porque entonces mide más de 5 centímetros. Son 5 centímetros de adorno. Entonces cuando van ustedes colocando tienen que ir también haciendo sus medidas. Entonces aquí, bueno, aquí ya tengo, como les dije, estas son de 1 milímetro esas pepitas. Entonces vamos a empezar a colocar las piedras en esta pulsera creativa. 5 centímetros, no se incluye cierre. Y empezamos aquí. Listo. Empezamos acá a adornar. Vamos a dar 5, 2, 4, 6. 6 vueltas. Calculo. Voy a cortar esto aquí abajo. Voy a cortar este excedente que es por abajo. Entonces aquí vamos a perfeccionar esto, apretar la puntita que dejamos por debajo. Aquí está mi frente del cierre y yo me ubico así también. Entonces estos cueritos son como a veces medio indomables, así que hay que fijarnos bien en la ubicación. Y bueno, bajamos las piedritas que vamos a ir colocando. Entonces, aquí empiezo yo con las piedras. Vean aquí. Nada más voy a dar aquí, creo, como 3 vueltas de piedra. Calculo mi frente. Este es mi frente. Y por acá abajo termino. Exacto. Y aquí doy unas 4 vueltitas. Y aquí corto. Corto porque aquí yo quiero poner dije y dije. ¿Ok? Entonces corto hacia abajo. Y entonces ahora aquí yo coloco el dije. Yo este dije quiero que quede así, quiero que quede colgadito. Entonces voy a hacer una argollita chiquitica. Una argollita chiquitica para que el dije no baje tanto. Entonces, y voy a necesitar, voy a hacer 4 por si acaso necesito en los otros dijes. Entonces estas argollitas son en la posición del número 4 milímetros.
Listo. Entonces, ok. Vamos a colocar. El tamaño del dije es opcional siempre, mis amores. Ustedes pueden ponerle una letra más pequeña. Y aquí le voy a poner uno grande. Entonces, a ver si funciona así. Sí. A ver aquí. Sí, funciona ahí. Entonces abro y la coloco dentro de la pulsera y cierro. Miren. ¡Qué espectáculo! Entonces ahora vuelvo con mis piedritas del 22, alambre 22, y sigo adornando, haciendo el mismo adorno. Entonces esto de aquí a acá le voy a dejar una separación considerando el espacio que deseo. Aquí como de 6 milímetros, un espacio de, no, mide como 8 milímetros, a ver. Ajá. Listo, entonces aquí doy mis 4 vueltas. Vamos a ver 3, 4. Esto hay que ir haciéndolo con paciencia, con amor. Esto lo vamos a bajar porque yo voy a cortar esta punta. Tiene que ser por abajo. No puedo cortar por el frente donde se va a ver el corte, ¿no? Tiene que ser algo muy bonito y fino el acabado. Yo creo que todavía ahí se ve. Vamos a cortar un poquito más hacia abajo. Lo voy a bajar con la pinza. Todos estos son terminaciones de mucho cuidado. Estos son los valores que le damos a nuestras piezas, el tiempo dedicado a ellas. De eso se trata. Entonces, a ver. Ya aquí empiezo a colocar las piedritas. Envolver con piedritas aquí, así ven. Me la traigo y hago esta presión. Son esos pequeños detalles que te hacen ser diferente. Ok, mis amores. Entonces, como cuando una vez me dijeron, escuché por ahí que dicen que, bueno, estaban escogiendo un lugar para dar un regalo de este tipo de detalles. Entonces, viene y dice una, bueno, si compramos donde Maite. Y dice otra, ay, pero es que donde Maite vende bien caro. Y entonces viene una y le dice, pero es que Maite es Maite, le dice. O sea,
ahí estás comprando calidad. A mí me encantó escuchar eso. Ahí estás comprando calidad, belleza. Ella deja unos acabados, pero espectaculares. O sea, ella es lo máximo en su trabajo. Así que lo que cobra vale. Porque es que el tiempo que le damos nosotras a estas creaciones, esta paciencia, eso tiene un precio invaluable. No crean, todos estos detalles que ustedes ven que yo voy realizando en cada una de estas piezas, esto es hecho con amor, mis amores, es hecho con amor. Entonces esto no tiene precio. Y bueno, y entonces al final me terminaron comprando a mí. Ok, entonces nos falta una. Voy a poner la otra ahí. Es que yo les estoy dando así como ideas. Esto solo es para poder adornar, mostrarles los dijes que yo, las letras que yo hice. Aprovecho para enseñarles cómo hacer este tipo de pulseras. Y bueno, y ahí mismo aprovecho para mostrarles, modelarles los dijes. Entonces continuamos con la siguiente. Ok, colocamos las piedritas, el dije, ahora vamos a colocar las piedras. Aquí igual hacemos las 4 vueltas. Mi pinza de punta fina. La tenía ahí al ladito. A ver. Vamos a mirar cómo está esto. Cómo está la puntita esta. Pues sí, mis amores, esto es bello hacerlo, es una belleza. Y bueno, vamos así hacemos, traemos todas las piedras y vamos envolviendo. Y son 3 vueltas. Verificamos. Aquí terminan mis 3 vueltas. Y aquí hago mis 4 para terminar ya. Son 2, 4, 5. Y listo. Aquí corto por la parte, ya sabemos, por abajo. Y al final lo que hacemos, al final lo que se hace es esto. Entonces, miren qué belleza. Ay, Dios mío, qué belleza. Metros para que miremos. Son 5 centímetros de, aquí me dice 6, pero es que acuérdense que no tiene el 1. Ya voy, es que no he tenido el chance, el tiempo para ir a buscar un centímetro, que ya me dijo mi esposo, deja, cómprate uno. Bueno, pero es que él me tiene que llevar a buscarlo.
cómprate 1 centímetro y no le estés diciendo a la gente, dice que es que aquí yo le corté un centímetro. Y miren, aquí ya este tiene 5. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le corta, si yo le pongo la florcita, se me pasa de los 5 centímetros. Entonces, así está bien. Entonces hay que irnos midiendo. Miren qué belleza. Qué belleza. Entonces aquí yo ya les he explicado cómo hacer el otro tipo de cierre también. Vamos a hacerle aquí el cierre facilito, le vamos a poner un cierre facilito. Por aquí les dejo el link de la pulsera. Hay un tutorial que yo hice de pulsera donde hice varios tipos de cierre de ganchos. Entonces aquí se los dejo para que vayan y lo vean, el que vamos a poner en esta. Ok, vamos a colocar este tipo de cierre en esta pulserita. Yo aquí les dejo el link de cómo realizar este tipo de cierre. Así que yo les hice una pulsera a ustedes. Yo hice una pulsera y ahí hice varios tipos de ganchos para que vayan y lo vean. Aparte, la pulsera está lindísima. La pulserita está lindísima. Vamos a ponerle doble. A mí me gusta ponerlo doble. A ver, me hice un colocho. Listo. Y ahora, ok, bueno, aquí le ponemos unas argollitas o le vamos a poner extensión de cadena. Es opcional. Ya ustedes escogerán qué le van a, si le van a poner cadena de extensión, porque la verdad es que hay personas que son especiales de la medida de la muñeca, de la muñeca, entonces son más gruesecitas, así que bueno, necesitan yo aquí también esto lo pongo doble. Me gusta ponerlo doble, y si le pongo cadena de extensión, también ahí, y coloco la cadena de extensión. Entonces, vean, esta es una belleza de pulsera. Solo sin eso, si le ponemos unos dijecitos más pequeños, otro tipo de dijes, aquí podríamos ponerle un corazoncito colgadito aquí. Vamos a ponerle el corazón ese. Se lo vamos a poner aquí. Aquí pues tengo una argolla que vamos a colocárselo aquí. Vamos a ponerlo acá. Y aquí cerramos. Listo. Miren qué belleza. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Entonces nos colocamos la pulsera para modelarla. Estos broches son fáciles de poner, estas pulseras. Miren, mis amores, cómo se ve. Miren qué lindo.
qué belleza. Así se ve esta pulsera, así, bueno, pónganle, ustedes sean creativos, pueden ponerle varios dijecitos, ya sea de corazón así colgados o de piedra, o bien pueden rellenarla, así como les expliqué cómo hacer esta, todita así, se ve muy linda, muy bonita, así toda rellena de piedritas de 1 milímetro. Y ponerle dije en cada una de ellas. Miren qué bello. Miren la técnica, quizás ya la han visto, pero le va a servir para las que no lo han visto. No han visto esta técnica nunca de cómo ponerse estas pulseras. Vamos a colocarle primeramente este gancho. Vean, este gancho se lo vamos a colocar por acá. Y nos traemos la pulsera. Aquí. Y nos traemos así, ¿ve? Esto nos va a ayudar a colocarnos esta pulsera fácil. Bueno, no es que sea tan fácil, pero sí te ayuda mucho. Bueno, es fácil, la verdad es que a veces a mí me resulta bien práctico, depende de dónde se la quieran poner. A ver, yo me la quiero poner aquí en el segundo, es que con la cámara se me hace incómodo. En el segundo, aquí, ahí, yo cómo hago para que ustedes lo vean, que como quiero que ustedes lo miren, por eso yo estoy así, incómoda, pero ya sin la cámara ya me lo hubiera puesto. Ok, aquí, ahí ve, ya lo ven, ya encontré la manera de cómo en la cámara ponérmelo para que me vean. Entonces ahí facilito, ve, miren, se colocan aquí así, y donde quieran sus clientes se lo colocan ellos solitos. Ahí ve, yo me lo quiero poner ahí. Ahora quito mi traba y vean, ya me la acomodo. Miren qué belleza. Ya miraron qué belleza cómo quedó esta pulsera. Ahora la otra de arriba me la acomodo para que ustedes la puedan ver bien. El modelaje, la modelación de estos accesorios de Maite Lovers. Miren, mis amores, díganme qué les pareció a ustedes. Bueno, a mí me encantó y espero que a ustedes también les haya fascinado, encantado. Por aquí les dejo el link de la tienda donde compré esa crucecita y los corazoncitos, y también donde compré las letras. Aquí, como siempre, ustedes saben, yo les comparto con todo gusto donde yo consigo mis materiales sin fines de lucro, mis amores. Lo único que a mí me satisface es poder ayudarles y compartir con ustedes el talento que Dios me prestó. Porque no es mío, yo digo, como dice la canción, porque mis talentos preciosos tuyos son, Señor. Así que bueno, y de ustedes, mis amores. Bueno, entonces muchas gracias por todo y nos vemos por ahí en un próximo video. Recuerden darle like y seguirme si todavía no me sigues. Y bueno, bye bye, nos vemos en un próximo video.